Buenos días a todos, bienvenidos a esta, su casa de oración, ¿verdad? Es casa de Dios, pero casa de ustedes, y ya estoy sintiendo casa mía también porque ya me han invitado varias veces aquí. Me siento muy contento de estar esta mañana en este tema del culto divino, llevando la continuación de los temas que hemos venido trayendo durante semanas pasadas que nos han invitado. Vamos a seguir platicando de la continuación para que no se quede mocha. Entonces, no sé si estemos listos para seguir armando uno de estos rompecabezas, porque son rompecabezas, parte de aquí, parte de acá, parte de otra parte, pero al final se juntan y dan un mensaje interesante y bonito, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar nuestro tema, vamos a arrodillarnos para pedir la bendición de Dios y iniciar nuestro tema con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y bendito sea su santo nombre, Señor. Agradecemos, estamos con usted porque usted nos da la vida y porque nos da la bendición de volver a reunirnos otro sábado más aquí en su casa de oración. Gracias, Señor, porque usted nos colma con la bendición todavía de poder escuchar la palabra. En este momento que vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana, pedimos la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe y nos ayude a comprender las palabras de vida que usted tiene para con nosotros. Acompáñenos pues y bendíganos a todos. Y si alguna persona tiene algún problema, está pasando por un problema de salud, tóquelo con su mano, Señor, bendígalos y ayúdelos siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema de esta mañana estuvo muy interesante. En la lección siempre digo que Dios nos va hablando antes con los temas y me gustó mucho un versículo que leyó el hermano en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, que es interesante, ¿verdad? Ese texto que leímos en la mañana. O sea, ¿cómo vamos a aprender algo si no hay quien nos lo diga? ¿O cómo vamos a aprender algo si no lo hemos escuchado? ¿Cómo vamos a aprender algo si no lo hemos leído? Y precisamente a eso venimos esta mañana. Venimos a aprender algo nuevo, aprender algo, a lo mejor ya lo hemos escuchado antes, pero vamos a escucharlo de un punto de vista un poquito distinto, pero interesante. El día de ayer tuvimos un tema que se llamó periodos proféticos. Yo quiero invitarlos a las personas que no vinieron el día de ayer, que se metan a la página o a su celular, en el Face, busquen el tema de ayer, periodos proféticos, por si queda una duda del día de hoy, que no voy a volver a tocar ese tema. Ahí les voy a dar una clave, lo ven ustedes lo que vimos el día de ayer y entonces vamos a comprender de lo que estamos hablando. También la semana pasada, los que vinieron la semana pasada, me da gusto más bien todos, porque yo los veo que todos estuvieron la semana pasada, hablamos del triángulo, ¿se acuerdan? Del triángulo de la muerte, de los tres personajes, como son tres personajes, los que el primero hace la función junto con el segundo y los tres terminan, ahí lo tenemos en la imagen, terminan haciendo una imagen, ¿verdad? La imagen es la que lleva a cabo todas las cosas, pero así se desarrolla esta historia. Exactamente, hoy vamos la semana pasada, esta profecía la empezamos, si recuerdan, en Apocalipsis, capítulo 13, pero la comenzamos de la mitad, del 11, cuando era la bestia que subía de la tierra, ¿recuerdan? No vimos el inicio del capítulo 13, que eso es lo que vamos a analizar hoy. En el capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a leer, ahí vamos a empezar nuestra lectura. En el capítulo 13,
versículo 1. En el capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a enfocarnos en esta bestia, pero vamos a aprender de qué parte y qué características tiene. Primera característica, sube del mar. ¿Lo notan ustedes? Esta bestia sube del mar. Ahora, versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. ¿Recuerdan? Aquí vamos a ir analizando versículo y haciendo comentario. ¿Quién es el que le da su autoridad? El dragón. El dragón le da la autoridad a la bestia. Y el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron, versículo 4, al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? En esta escena se nos muestra a esta bestia con una herida de muerte. Vamos a ver el primer detalle. ¿Dónde tiene la herida esta bestia? ¿En qué parte? Si quieren repasarlo, vean el versículo 3. Necesito que ustedes me digan. Fíjense bien, eso es lo interesante. Recuerden que vamos a contestar con un escrito está. La herida la tiene en una de las cabezas. La herida no la tiene en toda la bestia. La tiene una de las cabezas. Es el primer detalle. Vamos a analizar esto en Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 y 10. Dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes sobre los cuales las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y el 10 dice, y son 7 reyes. Hasta ahí, porque no vamos a develar el Apocalipsis 17 ahorita. ¿Qué significan las 7 cabezas? 7 montes o 7 reyes. 7 montes o 7 reyes. Volvemos a Apocalipsis 13:3. Entonces podemos descifrar la profecía cuando dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Podríamos decir que es: vi uno de sus montes como herida de muerte, o vi uno de sus reyes con herida de muerte. Podríamos utilizar los dos términos. ¿Por qué? Porque las cabezas significan reyes o significan montes. En este caso nos está diciendo que de esta bestia, una de sus cabezas, uno de sus reyes, está herido de muerte. Ahora, en la Biblia hay paralelismos, ¿verdad? Paralelismos, o la misma Biblia nos hace una pregunta y la misma Biblia nos da la respuesta en diferentes versículos. Para citar algunos ejemplos, vamos a estar ahorita pasando entre Apocalipsis, solamente en el libro de Apocalipsis, y luego nos vamos a juntar con el libro de Daniel. Vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Dice así: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué es lo que ve él? Una mujer. Nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es la mujer? También la Biblia nos va a responder exactamente. En el mismo capítulo 17, lea el versículo 18. ¿Y la mujer que has visto es qué? La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto nos ayuda a descifrar el Apocalipsis. Yo puedo volver a leer el 17:3. Y me llevó al espíritu al desierto, y vi la gran ciudad sentada sobre una bestia, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, ¿verdad?
¿Se recuerdan que en el mismo 9 nos dice, esto es para la mente que tenga sabiduría? Las 7 cabezas son 7 montañas y también son 7 reyes. Interesante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que esto es un rompecabezas? Tenemos que estar atentos porque vamos a empezar a abrir, pero al final se vuelve muy simple. Vamos a ver otros paralelismos en el mismo capítulo 17, versículo 12. Dice, y los 10 cuernos que has visto son ¿qué? 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. ¿Qué significan los 10 cuernos? 10 reyes. ¿Qué significan las 7 cabezas? 7 reyes. ¿Qué significan también 7 montañas? ¿Qué significa la mujer? ¿Recuerdan? La ciudad. Por eso es la ciudad que se sienta en 7 montañas. Y aparte, tiene 7 reyes. ¿Recuerdan que el día de ayer analizamos cómo en Daniel no tiene cabezas y después sí tiene cabezas? Si tiene duda, lo invito a que vuelva a abrir el tema de ayer y analice por qué pasó esto. Es necesario que demos esta vista amplia porque ahorita se va a poner interesante. La Biblia nos va hablando de paralelismos, la Biblia nos va indicando las respuestas de cada cosa. Vamos a ver otra respuesta antes de entrar a nuestro tema. Está en Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? 13 y 14, lo vimos el sábado pasado. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14 dice de la siguiente manera. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer, ¿en qué? En presencia de la bestia. Con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia. Si ustedes se quedan con esta imagen, vamos a ver la misma respuesta que nos da Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 20. Si usted nota la respuesta, vamos bien, dice así, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho ¿qué? Señales delante de ella. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. De nuevo, en Apocalipsis 13 no nos dice quién era. ¿Se fijaron? Pero en Apocalipsis 19 nos dice que quién fue el que hizo las señales en presencia de la bestia. ¿Quién? ¿Lo notan ustedes o lo vuelvo a leer? Ahí está la respuesta. La bestia que sube de la tierra es el falso profeta, porque fue el que hizo las señales en presencia de la bestia. Si se van fijando cómo la Biblia nos va guiando en un lado y en otro, nos va poniendo las respuestas a lo que necesitamos. ¿Por qué es necesario esto? Porque si nuestros oídos y nuestros ojos están atentos, empezaremos a oír y a ver cosas que antes no habíamos oído. Como estamos descifrando el capítulo número 13, el inicio que nos quedó de la semana pasada, vamos ahora sí a abrir nuestra profecía y vamos a analizar lo que nos dice. Apocalipsis capítulo 13, ¿sí? Versículos 5 al 8. Ahora sí vamos a analizar bien nuestro texto. También se le dio boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿por cuánto? Por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Y qué se le permitió? Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y nota, y aquí está la clave del día de hoy. Y la adoraron ¿quiénes? Todos los moradores de la tierra
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Y viene el versículo que tiene una clave que dice ¿qué? 9. Si alguno tiene oído, oiga. Siempre que hay un misterio, la Biblia nos lo presenta y lo pone. Dice, ponga atención allí. Si alguno tiene oído, oiga. Vamos a oír de nuevo. Versículo 8. 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están ¿qué? Escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quieres saber la respuesta? Vamos a encontrar el versículo que tiene la respuesta. Apocalipsis 17, ¿sí? Versículo 8. Vamos a leerlo lentamente y vamos a encontrar de nuevo la respuesta. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos ¿en dónde? No están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. ¿Notó usted de nuevo el detalle? De nuevo están las personas. ¿Quiénes son los que se van a asombrar? Los moradores los moradores de la tierra que no están inscritos en el libro de la vida. Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, pero será. A ver, pero teníamos una clave al principio. El versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, ¿y está para qué? ¿Está para qué? Subir del abismo. Cuando empezamos el tema, ¿se acuerdan que este es un rompecabezas? ¿De dónde subió la bestia del 13? Del mar. Excelente. Este tema de hoy, olvidé decirlo, se titula La bestia del 11, del 13 y del 17. Vamos a aprender cómo la bestia del 11, del 13 y del 17 son la misma. Ya me adelanté, pero ese es el tema. ¿Qué significa 11, 13 y 17? Los capítulos. No crea que porque el número cabalístico del 13 de la mala suerte, no. Vamos a descifrar cuál es la bestia del 11, del 13 y del capítulo 11, 13 y 17. Fíjese bien usted lo que dice ahí en Apocalipsis 17, 8. Vamos a estar repite y repite porque es necesario que nos quede claro. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Esta bestia va a subir del abismo. Vamos a encontrar su paralelismo. Vaya a Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ¿qué hará? Hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Cuál bestia? La que sube del abismo. Déjeme decirle que solamente hay una bestia que sube del abismo. Todas las bestias suben en Apocalipsis, todas suben del mar, y excepto la que subió de la tierra y la que sube del abismo. Son tres diferentes: la que sube del mar, las que suben del mar, la que sube de la tierra y las que suben del abismo. ¿Recuerdan del sábado pasado cuál es la que subió de la tierra? ¿Sí se recuerdan? La bestia que sube de la tierra, si nos puede ayudar en el triángulo de nuevo, vamos a ver la imagen que tiene el triángulo. En el lado derecho de ustedes, izquierdo mío, dice arriba, la bestia que sube de la tierra es igual al anticristo o el hombre de pecado. ¿Recuerdan que eso? Si las personas que nos están viendo el día de hoy tienen duda, busquen el tema, se titula El Triángulo de la Muerte, lo van a encontrar en el canal de Verdades TV, ahí lo van a encontrar para que les quede. Esa bestia es la que sube de la tierra y hace las señales en presencia
de la otra bestia. Vamos a analizar algo interesante. ¿Qué tiene que hacer la bestia que sube del abismo? ¿Recuerdan lo que estamos platicando? ¿Qué tiene que hacer? Volvamos a leer Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará ¿qué? Guerra contra ellos, los vencerá y ¿qué más? Y los matará. Ahora, ahí mismo, en su Biblia, para mí nada más una página, vea lo que dice el capítulo 13, 13:7. ¿Qué se le permite hacer a esta? ¿Y se le permitió qué? Hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué se le permite a la bestia del 13? Vencerlos, matarlos. ¿Qué se le permite a la bestia del 11 que sube del abismo? Matarlos también. ¿Sí? ¿Qué se le da a la bestia del 13 en el 7? ¿Qué se le da? Autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Comparémoslo con el 17. (15) Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esos 10 cuernos eran los reyes que le dieron su autoridad. Recordémoslo en el versículo 12 del mismo 17, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad con reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y es entregar su poder y su autoridad a la bestia. Nuestro rompecabezas, sé que aquí se siente un poco revuelto, pero se va a poner interesante. Se va a poner muy interesante. Vamos a descubrir entonces quién es. Recordemos que siempre la Biblia nos da dos o más testigos. No puede estar escrito en una sola parte, porque si no, no sería verídico o verdadero. Vamos a analizar. Si tienen algún papelito, dejen ahí en Apocalipsis. Vamos a analizar otro de los libros que vienen en paralelismo, es el libro de Daniel, capítulo 7. En Daniel, capítulo 7, versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Versículo 20. Asimismo, ¿acerca de qué? De los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Vamos a ver de estos 10, esta misma bestia vuelve a tener esos mismos 10 cuernos, pero ahora de estos le sale un cuerno pequeño. Y vamos a ver qué hace el cuerno pequeño. Léalo usted en Daniel 7, 21. Y veía yo que este cuerno hacía ¿qué? Guerra contra los santos. ¿Y qué hacía? Ah, caray.
El cuerno pequeño hace guerra contra los santos y los vence. ¿No era la bestia del 13 la que hacía guerra contra los santos y los vencía? ¿No era la bestia del 11 la que sube del abismo, la que hacía guerra contra los santos y los vencía? Veamos si hay más coincidencias, diosidencias, o veamos lo que nos quiere dar la enseñanza. Versículo 22, Daniel 7, 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo habla ese cuerno pequeño? Eso es lo interesante de lo que tenía que ver el día de ayer. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de los tiempos? ¿Se acuerdan que hablamos de los tiempos en la profecía? ¿Cuándo fue este tiempo? Para saber el tiempo, analice usted el mismo versículo, capítulo 7 de Daniel, 7, 13 y 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Fíjese bien, vino uno como hombre en las nubes de los cielos. Yo le hago una pregunta a usted y necesito que se fije y lo note. Cuando vino ese hombre, ¿se refiere a la segunda venida de Jesús? No. Ese hombre que fue Jesús, subió en las nubes de los cielos. Y vamos a ver qué pasa. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, uno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, ¿por qué nos dice que el Señor subió en las nubes de los cielos? La respuesta está en Hechos capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió ¿qué? Una nube que lo ocultó de sus ojos. Y cuando ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Recuerdan que ayer hablamos de los periodos de tiempo? Pregunta para ustedes: ¿en qué periodo de tiempo está hablando Daniel después del versículo 11, 7:11? ¿Antes de la resurrección de Jesús o después de la resurrección de Jesús? Después. Eso es lo interesante de analizar los periodos de tiempos de los que hablamos el día de ayer. Porque si usted sabe que esto pasó después de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él subió al cielo, usted va a poder acomodar y saber cuándo va a suceder esto en el tiempo o cuándo se acerca el tiempo del fin. ¿Estamos explicando? Sigamos con Daniel 7. Sé que es de rompecabezas de hoy, pero se va a poner interesante, porque vamos a dar una respuesta de quién es este personaje. Daniel 7, versículo 25, para terminar la profecía. Y hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo, ¿qué hará? Quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano ¿hasta cuánto? Hasta tiempos y medio tiempo. Hasta tiempos y medio tiempos. ¿Se acuerdan cuánto era esto? ¿Recuerdan cuánto era? ¿Qué es tiempo y medio tiempo? Exactamente. Son 42 meses
1260 días, ¿sí? O tiempos y tiempos y medio tiempo. Por ahí teníamos una imagen, si la podemos poner, con gusto. Si no, recuerden que ahí lo tenemos en otro de los temas que ya habíamos dado. ¿Cuánto tiempo se le dará dominio a este cuerno pequeño? Tiempo, tiempo y medio tiempo. ¿Qué dice que va a hacer? Versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y note usted lo que pasará. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad del reino debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Cuándo es destruido este cuerno pequeño? Es necesario que lo veamos. ¿Cuándo? Cuando los santos, ¿sí?, reciben el reino. ¿Quién lo destruye? El juez. Cuando le quita su dominio, versículo 27 dice, dice, y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cuándo es cuando va a ser dado el pueblo o el dominio a los santos? ¿Cuándo? Exactamente, más bien en la segunda venida, cuando Él venga. Ahí está la respuesta, note usted, al fin del versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. No se confunda. Si usted está pensando que el tiempo y medio tiempo que está hablando Daniel 7 son los 1260 días de la Edad Media, déjeme decirle una cosa, ha estado perdido toda su vida. Porque si hubieran sido esos 1260 días, esos 1260 años, al final de los 1260 años, ¿recuerdan la imagen de ayer? ¿Recuerdan la imagen de ayer? ¿En qué año terminaron esos 1260 años? 1798. Ahí lo tenemos, arriba, 1798. Si ese tiempo hubiera terminado ahí, usted ya hubiera recibido el reino. ¿Y lo recibió? No, porque el periodo de tiempo que está hablando no es el mismo. Está hablando de 1260 días que finales. 1260 días que están en el tiempo del fin. Si yo quiero encontrar los 1260 días del tiempo del fin, veamos lo que nos dice Daniel capítulo 12, ¿sí? Versículo 7. Noten lo que dice. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra y juró que el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. De nuevo tenemos el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué profeta? ¿De qué profeta estamos hablando? De Daniel. No sé si puedan poner el gráfico de ayer de los tiempos proféticos. De los tiempos proféticos. Note usted aquí, en esta imagen. Aquí abajo yo le puse la palabra Daniel. ¿Lo nota? No estamos hablando de los 1260 días de Apocalipsis 12. Estamos hablando de los 1260 días de Daniel que no se han cumplido. Porque nosotros lo vimos ayer, los 1260, 1290 y 1335 de Daniel no se cumplieron. Los 1200 de arriba sí. Vamos a analizar lo que dice. Tiempos, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Vamos a analizar lo que dice. Versículo 11. Daniel 12, 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, note usted, hasta la abominación desoladora habrá ¿cuánto? 1200 ¿qué?
1290 días. 1290 días. Ahorita vamos a verlo de forma gráfica. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue ¿a qué? A 1335 días. Por ahí tenemos un gráfico que dice Daniel, el gráfico de Daniel. Lo vamos a explicar. Quiero que vean este gráfico. La primera línea negra, ¿sí? Dice primero 1260 días. Y luego tiene una flechita roja. Dice fin de los 1260 días. ¿Lo nota usted? Ahora vea lo que dice la flecha arriba. Es quitado el continuo sacrificio. Voy a volver a leer. Y desde el tiempo, 12:11, que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Sigo explicando. Hay 1260 días en el principio y es quitado el continuo sacrificio. ¿Entendido? Ahora, pero de allí, de esos 1260 a la abominación desoladora, ¿cuánto habrá? 1200 ¿qué? 90. ¿Cuántos días hay de diferencia? 30. Digo yo, dice la Biblia, que dice, ¿qué pasará en los 1290? La abominación desoladora. ¿Lo entiende usted? No lo pierdan, porque ahorita vamos a ver lo que pasa exactamente. Bienaventurado, sigamos viendo la imagen, el que dure hasta 1335 días, 45 días después, que es la primera resurrección. ¿Recuerdan nuestro primer tema? Pero vamos a notar algo interesante. Vamos a notar algo interesante. La abominación viene en los 1290 días. En base a esto que tenemos, vamos a ver Apocalipsis capítulo 11. ¿Podemos seguir viendo esa imagen ahí, por favor? ¿Qué va a ser el cuerno pequeño? Repaso. Hablará palabras contra el Altísimo. Exactamente igual que la bestia del 13. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 11. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 11. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 ¿qué? Note qué interesante. ¿Cuánto va a ser hollado el santuario? 42 meses. Vamos a ver Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿qué? 42 meses. La bestia del 13 tiene autoridad por 42 meses, mismos 42 meses que va a ser hollado el santuario. ¿Interesante o no interesante? ¿Fuera una coincidencia? Sigamos leyendo. Apocalipsis 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen, ¿por cuánto? 1260 días vestidos ¿de qué? ¿Cuánto tiempo profetizarán los testigos? 1260 días igual a 42 meses, igual a 3 años y medio. Exactamente el mismo periodo, ¿sí?, de dominio de la bestia. Ahora, note usted, versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. La pregunta, ¿a esos testigos durante esos 1260 días se les puede tocar? No. Por lo tanto, si usted ha recibido el mensaje que van a ser 1260 días de persecución, no.
No son 1260 días de persecución, y lo vamos a aprender el día de hoy. Y viene lo interesante. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿quién? Los testigos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y ¿qué? Los matará. ¿Me pueden apoyar con el gráfico de nuevo de Daniel? Vamos a analizar lo que nos dice el gráfico de Daniel. Voy a brincarme hacia la pantalla para que no vayan a poner acá la pantalla de la televisión. Y habrá 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 42 meses. ¿Qué pasará durante este periodo? Los testigos predicarán. Después de los 1260 días, será quitado el continuo sacrificio, y exactamente 30 días después vendrá ¿qué? La abominación desoladora, o textualmente como dice ahí, dice la bestia que sube del abismo los vencerá y los matará. Esto es conocido como el decreto de muerte. Está después de los 1260, 1290. ¿Entendido? Vamos a ver esto. Vamos a ver si es una coincidencia lo que nos dice Apocalipsis, versículo 7, capítulo 11, versículos 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, dice, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero ¿qué pasa en el 11? Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz, una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Qué pasa exactamente igual que nuestro gráfico? 1260 días, los testigos predican, la bestia tiene autoridad por 42 meses, después de 30 días viene la abominación desoladora, ¿sí? La abominación desoladora, que es el decreto de muerte. ¿Por cuántos días va a durar el decreto de muerte? 45 días. Y yo lo reto a que usted estudie. Vamos a ver si el Señor Jesús no nos habló de esto. Mateo capítulo 24. También la Biblia está escrito en Mateo en forma cronológica. Mateo capítulo 24, versículo 15. Pero vamos a usar el 14 y el 15. ¿Por qué? Porque tiene que estar exactamente en orden como se nos presenta Daniel y como se nos presenta Apocalipsis. Leamos Mateo 24, 13 y 14. 13, 14 y 15, perdón. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué tiene que pasar primero? Tiene que ser predicado el evangelio por testimonio a las naciones, exactamente en el mismo orden que lo dice Daniel, en el mismo orden que lo dice Juan. ¿Qué tiene que pasar primero? Los testigos tienen que profetizar por 1260 días, y la bestia tiene que tener autoridad por 42 meses. ¿Lo notan? ¿Qué va a pasar después? Ponemos el gráfico, por favor. ¿Qué va a pasar después de los 1260 días de los testigos? ¿Qué pasa? La bestia que sube del abismo, ¿qué va a hacer? Los vencerá y los matará. Estará la abominación desoladora, ¿cierto o no? Veamos qué nos dice Mateo capítulo 24, versículo 14 y 15. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel,
El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Por qué nos dice esto? Porque exactamente después de la predicación de los dos testigos, cuando la bestia sube del abismo y entra la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a los 30 días hay 45 días de edicto de muerte. Ahí ya no hay oportunidad. Si me vuelven a invitar, después vamos a analizar el mensaje de los tres ángeles, en qué parte entra. Si usted está dentro en la abominación desoladora, créame que le va a ir, bueno, Dios promete que va a librar a su pueblo, pero tenemos que tener cuidado de esos 45, bueno, de todo, de los 45 días, pero es la enseñanza. Exactamente Daniel nos habla, exactamente Juan ve lo mismo, exactamente de la misma precisión de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a cerrar nuestro tema con lo que vimos la semana pasada. ¿Lo recuerdan? Vamos a ver el triángulo de la muerte. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 3. Esta bestia que hará guerra contra los santos tiene una característica. 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de sus cabezas recibió una herida de muerte. Uno de sus reyes recibió una herida de muerte. Solamente hay uno que recibió herida de muerte y vivió. La bestia en general también recibió herida de muerte, pero una sola de sus cabezas fue la que recibió herida de muerte. Ahora, otra característica de esta bestia. Apocalipsis 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿De qué? De hombre. Y su número es 666. Vamos a ver lo que dice el versículo 13-17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia. La marca o el qué, nombre de la bestia, que es 666. Solamente hay una de sus bestias herida de muerte, por ahí está la imagen en el nombre, Gediael, que tiene estas características: herida de muerte y el número en su nombre. Solamente hay una. No, el que tiene el nombre dice. Lo voy a decir. El único que tiene estas características es Juan Pablo II. Su nombre da 666 y es el único que recibió una herida de espada y vivió un atentado de muerte. Por ahí va a estar la diapositiva, luego la pasamos. Con esto cerramos nuestro tema. Volvemos a analizar el del triángulo de la muerte. Ahí en el triángulo, ahí está la imagen. Su nombre en latín, Ioannes Paulus II, su total es 666. Y la herida de muerte la recibió el miércoles 13 de mayo de 1981. Solamente esta bestia tiene estas características. Qué interesante. Cerramos nuestro tema con el tiempo que nos queda, con la imagen del triángulo de la muerte, y vamos a ver Apocalipsis 13:13, ¿sí? Perdón, Apocalipsis 13:11, y con esto cerramos. Voy a pedirte, Gediael, que no cambies la imagen. Vamos a estar leyendo Apocalipsis 13:11 para cerrar nuestro tema. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Quién? El falso profeta. Ahí lo tenemos a la izquierda. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué hace el falso profeta? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Note usted, por eso él va a ejercer autoridad en presencia de él, porque la bestia tendrá autoridad ¿por cuánto tiempo? 42 meses.
Ellos dos estarán al mismo tiempo, 42 meses. Note usted lo siguiente. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hace esto? El falso profeta. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia. El falso profeta hace señales en presencia de la bestia aquella. Él hace las señales en presencia de él. Y ahora fíjese lo que va a mandar a hacer. Mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen, ¿sí? ¿A quién? A la bestia que tiene herida de espada y vivió. El falso profeta junto con la bestia, ¿lo entiende usted? Entre los dos, manda que le hagan una imagen. Una imagen, ¿a cuál bestia? A la bestia que tenía herida de espada y vivió. Precisamente tiene que ser esa bestia. Ahora note usted lo que dice. Dice, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de ¿quién? De la bestia. ¿Quién es el que le da aliento a la imagen? El falso profeta le da aliento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. La bestia que sube del abismo es la bestia que va a matar, no la bestia que tiene el dominio. Si se confunde, vuelva a ver el video. La bestia que sube del abismo es la imagen que forman los otros dos. Y se le da soplo de vida a esa imagen. Esa imagen va a hablar. Veamos qué va a hacer esa imagen. Versículo 15 y 16. Si se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de nombre y su número es 666. El tema de esta mañana fue la bestia del 11, la bestia del 13, la bestia del 17 y el cuerno pequeño son los mismos personajes. ¿Quién es? La imagen de la bestia. Usted, le he dicho, si usted está esperando, ¿sí? Sé que ha escuchado comentarios, que Francisco es el último. Claro que es el último, pero él no es una imagen. ¿Comprende? El detonante del fin del tiempo está en el anticristo. Entre ellos dos harán una imagen. Y cuando vea usted esa imagen, esa abominación desoladora, sepa usted que el tiempo está cerca, a las puertas. Sé que me van a volver a invitar. Después vamos a descifrar lo que es el 17. Tenga cuidado usted. A usted siempre le han dicho, es el Papa Francisco. No, él es la bestia. Tendrá su autoridad por 42 meses. Pero sus ojos de ustedes van a ver. Esto se predicaba antes, pero se quitó por el séptimo, el sexto y el octavo. Yo lo invito. Sé que este tema va a continuar. Seguirá adelante. Por lo tanto, el mensaje que traigo para usted del día de hoy, esté alerta. El tiempo está más cerca de lo que usted cree. Si usted vive engañado, pensando que esos 1260 días ya pasaron, no. Ahora lo voy a decir directo. No son 1260 años, son 1260 días literales. Y lo vamos a analizar después. Dios nos encuentre preparados y doblemos nuestro corazón sabiendo que tenemos que adorarlo no por temor, sino porque estamos felices y contentos de que próximamente usted será testigo
de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está más cerca de lo que usted cree. Dios nos acompañe.